Bien, hermanos, nos preparamos entonces para la palabra del Señor. Pueden abrir la Biblia ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Es donde estaremos en esta tarde. Y donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Una vez más, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y ahí vamos a entonces tener esta predicación. Señor, te damos las gracias por esta tarde, gracias porque podemos estudiar una vez más tu palabra, podemos disfrutar de ella. Te pedimos que tú nos guíes, nos ayudes, Señor, a entenderla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ilumina nuestro entendimiento a través de ella, para que todo, Señor, lo que se diga sea conforme a tu voluntad, Señor. Te damos las gracias por este privilegio de ser tus hijos y de poder oír, Señor, tu palabra en tranquilidad en esta tarde. Ayúdanos a concentrarnos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los últimos estudios, hermanos, que se hizo respecto a las deudas en nuestro país, se dio a conocer que el 57% de los hogares de nuestro país está endeudado o vive endeudado. El 57% vive endeudado en nuestro país, o sea, más de la mitad. Eso, obviamente, se ha hecho por varias razones, y las que más salen generalmente tienen que ver con comprarse un auto, con emprender algún negocio o con educación. Esas han sido generalmente las tres razones por las cuales las personas se endeudan en nuestro país. Y eso trae como consecuencia, cuando hay deuda, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? Problemas. Lo que hay afanes. Lo que hay es ansiedad. Lo que hay es preocupación o estrés. Y eso seguramente lo conocemos todos nosotros por experiencia. Alguna vez en la vida nos hemos endeudado y hemos sentido esa presión, ¿no? Esa presión de no poder pagar algo, de no poder dar la capacidad de nuestro dinero para poder pagarlo, y entonces sentimos esa presión. Ciertamente en el mundo actual nosotros experimentamos eso. Pero en el mundo antiguo no era simplemente experimentar algo interno de una presión. En el mundo antiguo, cuando alguien estaba endeudado, ¿saben lo que pasaba? Se iba a la cárcel. Las cárceles estaban llenas de personas endeudadas. No habían tantos ladrones, violadores, seguramente eso los mataban, que era así en el mundo antiguo. La cárcel era un lugar de paso para luego la ejecución de esas personas. Pero la gente que estaba generalmente en la cárcel era la gente endeudada. Gente que no podía pagarle quizás al Estado romano, gente que no podía dar cuenta del dinero que necesitaba dar. Y entonces cuando Jesús dice esta frase aquí, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está pensando en eso. Está pensando en las personas que se endeudan de esta manera, o por lo menos eso es lo que la recepción de las personas que están ahí y que están escuchando entienden que Jesús se está refiriendo a eso. Y Jesús le da obviamente un sentido espiritual, pero el sentido natural de lo que hablaba de deudas era eso. Una persona que se endeudaba terminaba generalmente en la cárcel. Y hemos estado viendo, hermanos, esta idea, que vamos a estar viendo hoy en esta tarde. Estamos viendo esta oración de nuestro Señor Jesucristo para entender cuáles son los énfasis que nosotros deberíamos tener en nuestras oraciones. Siempre necesitamos orar. El tema es cómo estamos orando, y eso es lo que hemos estado viendo últimamente. El Señor nos ha enseñado que no podemos orar de una forma repetitiva, de una forma vacía, de una forma sin sentido. Eso es lo que hemos estado viendo en el capítulo 6, en el contexto de este pasaje. Hemos estado viendo algunas cosas interesantes, como tenemos que primero orar a nuestro Padre nuestro que está en los cielos, ¿cierto? Que ese Padre es santificado y que el deseo de nuestros corazones debe ser: venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, hay tres peticiones que están enfocadas en Dios, en lo que Dios desea que nosotros estemos orando. Y luego hemos pasado a las peticiones que son de nuestra
nuestra necesidad humana. Por ejemplo, vimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa es una necesidad que todos tenemos del sustento de cada día. Y hoy vamos a ver la segunda petición de nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Nuestra necesidad, hermanos, es perdón. Necesitamos que el Señor perdone nuestras deudas. Estamos endeudados, estamos todos en licor, ¿no? Delante del Señor. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Dios. Y entonces podemos ver esta frase en dos sentidos. Primero, en el primer sentido, que es que Dios da el perdón a su pueblo. Ese es el primer sentido. Dios da el perdón a su pueblo. Y podemos ver en esa pequeña frase que dice: y perdónanos nuestras deudas. Y perdónanos nuestras deudas. De esta frase podemos decir al menos tres cosas. Y perdónanos nuestras deudas. Podemos decir que tenemos primero una deuda infinita con Dios. Tenemos, hermanos, una deuda infinita con Dios. ¿Por qué? Porque los hombres hemos quebrantado la ley de Dios. Dios dio una ley al hombre, que es conocida como los 10 mandamientos. Y los hombres quebrantamos esa ley. No una sola vez, sino miles de veces. Si no cuente sus pensamientos pecaminosos esta semana, piense sus acciones pecaminosas, o piense en sus motivaciones pecaminosas de esta semana. ¿Cuántos puede contar? Cuéntenlo en un año, el año pasado. ¿Cuántas serán? Ni idea, ¿cierto? Miles y miles de pecados. Quebrantamos la ley de Dios. Y es por eso que en Génesis, por ejemplo, 6:5 nos dice Moisés aquí: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Cada inclinación nuestra es hacer el mal. Eso nos dice. Eso es lo que, en el contexto del diluvio, ¿cierto?, que se venía el juicio de Dios. Dice: veo este mundo y lo que veo es una intención constante y continua de pecado. Su corazón es así. Luego Pablo hace la misma reflexión muy similar en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, en donde después de describir cómo eran los griegos, cómo eran los judíos, cómo era su vida delante de Dios, y muestra todos los pecados que hay de ellos, y llega a la siguiente conclusión. Romanos 3, versos 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Nadie delante de Dios puede hacer lo bueno. Todos hemos pecado, desde el Papa que murió hace poco, o el ex Papa, hasta todos los pastores que usted conozca, hasta el hermano más piadoso que usted conozca, o la hermana más piadosa que usted conozca. Todos tienen un corazón pecaminoso. Nadie escapa de eso. Y no solo una vez, sino que miles y miles de veces. Por eso es que nosotros tenemos una deuda infinita, grande, enorme, tan enorme que es imposible para nosotros poder cumplirla. Es imposible. No hay forma de llegar a un Dios tan santo que exige una ley tan santa. Es imposible, hermano. No puede usted llegar. No puede usted llegar. Es por eso que la rogativa, el ruego que hace Jesús aquí es: Señor, perdónanos nuestras deudas, porque no podemos nosotros hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, en segundo lugar, el gran perdón de Dios, o el perdón de Dios. No hay forma en que nosotros lo hagamos, así que cuando miramos nuestra deuda, vemos que la única forma de salvarnos es que venga alguien a pagar por nuestros pecados. Y ese es el Hijo de Dios, Jesús, quien se encarga, vive, muere y resucita por nuestros pecados. Y eso es recibir el gran perdón y la gran misericordia de nuestro Señor. Y cuando nosotros creemos y confiamos en Él, lo que hacemos es arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19, tenemos el discurso que está dando aquí Pedro, y después de dar una gran exposición, dice: bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esta deuda, o ante este pecado, o ante nuestra condición pecaminosa que tenemos? Dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor.
para recibir este gran perdón de Dios por nuestra infinita pecaminosidad, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y convertirnos, venir a Dios, venir a Cristo. Y entonces nuestros pecados son borrados. En la carta de Colosenses, capítulo 1, versículos 13 al 14, nos dice lo que Dios hace a nosotros cuando llegamos a Dios. Colosenses 1, 13 al 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En Cristo tenemos el perdón de los pecados. Así que cuando nosotros creemos en Cristo, lo que sucede con nuestros pecados es que son quitados, es que son cubiertos, es que son borrados, es que son echados al fondo del mar. Eso es lo que sucede con nuestros pecados, hermanos. Cuando creemos, confiamos en nuestro Señor, los pecados pasados, presentes, futuros, son pagados por nuestro Dios. ¿Y qué significa eso también, hermanos? En tercer lugar, significa que nosotros como cristianos, ya siendo salvados, ya siendo redimidos, tenemos una necesidad de perdón cada día. Usted cree y dice, bueno, yo ya soy salvo, ya fui justificado delante de Dios, entonces ¿por qué necesito perdón? ¿Por qué necesito seguir dependiendo de este perdón de Dios? Bueno, porque la Biblia nos dice que nosotros, aunque somos ya limpiados, somos declarados por Dios como justos, la Escritura nos dice que aún tenemos pecado, que se ha conocido históricamente como el pecado remanente, o sea, algo de pecado aún nos queda. La naturaleza ha sido transformada, nuestra inclinación o nuestro corazón se inclina a las cosas de Dios. Ya no se inclina solo al pecado, ahora se inclina a las cosas de Dios, pero también tiene una lucha interna que a veces va, ¿cierto?, al pecado, que nos va llevando, nos va tirando hacia el pecado, como Pablo lo explicó en Romanos capítulo 7, quiero hacer el bien, pero ya no es mío, ¿cierto? Quiero hacer la voluntad de Dios, pero ya no es mío, ¿cierto? Tengo que ir hoy día uno a la iglesia, pero ya no es mío, no me quiero quedar en la casa. Tengo que ir a evangelizar, pero no. Tengo que ir a visitar, pero no. Allá no es mío, que lucha, ¿cierto? Y eso es el pecado presente, la lucha interna que hay en nosotros. Es por eso que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, fíjese que aquí está hablando a cristianos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que sucede es que nosotros, hermanos, tenemos y necesitamos el perdón de Dios cada día. Necesitamos cada día ir ante el trono del Señor y limpiarnos de nuestros pecados, porque aún hay pecado en nosotros. Aún hay cosas que Dios tiene que cambiar, aún hay cosas que tenemos que madurar, aún hay cosas en las cuales necesitamos del perdón de Dios. Por eso el clamor de Jesús que le enseña a sus discípulos es: y perdónanos nuestras deudas. Hay una necesidad nuestra en la oración de pedirle a Dios que perdone nuestras deudas, que perdone, que limpie nuestros pecados cada día, constantemente. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar de que cuando nosotros realmente confesamos nuestros pecados, lo que experimentamos es libertad. Cuando el Señor nos limpia de nuestros pecados, lo que nosotros experimentamos es libertad. Libertad del poder del pecado sobre nuestra vida. Libertad sobre la influencia del pecado sobre nuestra vida. Me gusta mucho como lo dice nuestra confesión en el punto 26, cuando estaba escribiendo un poco esto, y dice así, para los que la estudiamos quizás puede ser algo que le refleje la memoria, dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librado de este presente siglo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por amor filial y una mente dispuesta. Qué buena definición, ¿no? ¿Qué nos ha dado el perdón del Señor? Todo esto, perdón. Cuando el perdón de Dios actúa en nosotros, ¿qué pasa? Pasa todo esto. Ya no hay más culpa, ya no hay más condenación, ya no estamos bajo la maldición de la ley, ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Nada.
de esto tiene poder sobre nosotros. Nada de esto. Y eso sucede progresivamente. Cada día buscamos más al Señor y estamos cada día más librándonos de eso. Porque ¿qué pasa con la gente que no tiene el perdón de Dios? Tiene culpa en sí mismo. La gente puede decir, no, yo hago lo que quiero. Sí, pero cuando conversa con una persona se da cuenta que no hace lo que quiere, sino que hace cosas, pero esas cosas le traen cierta culpa. Recuerdo la historia de José, cuando los hermanos vendieron a José y después, muchos años después, cuando José ya estaba egipcio, ¿cierto? Ellos creían que eran egipcios, y los prueban. ¿Y qué empieza a suceder en ellos? Cuando dicen, oh, Dios está aquí. ¿Viste por lo que hicimos hace años atrás? Hay un sentido de culpa. Es porque Dios les puso a todos los seres humanos una capacidad para razonar y darse cuenta de lo bueno y lo malo, aunque lo niegue, sabe que está mal. Yo recuerdo estando en Antofagasta cuando trabajé de bombero, de atendedor que dicen de una servicentro, conocí a una persona con la cual hacía lo que quería, vivía una vida sin Dios, se reía al niño, a veces yo le predicaba. Y yo trabajaba de noche, solamente de noche, entonces venía, me contaba sus pecadillos y nos hicimos como amigos y yo siempre le predicaba. Entonces, un día después de varias veces que habíamos conversado sobre el Evangelio y todo, él me empieza a decir que siente culpa. Le dije, ¿por qué sentí culpa si tú me dices que disfrutas lo que haces? No, es que lo que pasa es que algunas cosas de las que yo he hecho son terribles. Y me contó algo. Y él decía, jamás voy a encontrar perdón de Dios, ¿cierto? Yo le decía, estás equivocado. Si tú verdaderamente te arrepientes de corazón, el Señor te puede perdonar. Dios ha perdonado a grandes pecadores. Le ponía el ejemplo, ¿no? Que conocían a Pablo, ¿cierto? Otros hermanos de la historia de la iglesia, que vieran la gran misericordia del Señor que tiene, incluso con el más vil pecador. Y le explicaba el Evangelio. No sé qué habrá sido de él, pero le pude hablar y decir, miren, en Cristo tenemos redención. Si hemos pecado y sentimos el peso de la culpa, Cristo nos llama y nos dice, vengan y pongan su carga sobre mí. Lleven el yugo, el ligero. Vengan a mí y tendrán perdón. Vengan a mí y tendrán gracia, redención. De su infinita culpa, de su infinito pecado, tendrán misericordia del Señor. Y eso nos indica, hermanos, que tenemos libertad. Hermanos, si sienten culpa por algún pecado, hay algo que los persigue, hay algo que tengan en su corazón, pueden venir a Cristo y confesarlo y tener en Él gracia, tener en Él misericordia. ¿Por qué? Porque lo que hace el perdón de Dios es darnos esa libertad. Pero tenemos que confesar el pecado. Pero no solamente confesarlo a Dios, sino que igual cuando nos confesamos unos a otros, algo sucede. Fíjense lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Si alguna vez lo han leído por ahí, Santiago 5:16 dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora no somos católicos romanos para pensar que el sacerdote nos va a dar, o el pastor nos va a dar una especie de absolución o perdón de pecados cuando lo hacemos. Pero sí, la confesión mutua ayuda, hermanos. Ayuda a que la influencia o el poder del pecado se aleje. Cuando nosotros nos confesamos nuestros pecados, eso nos ayuda. Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo que está creciendo junto en la gracia de Dios. Por supuesto, no estoy diciendo aquí decirle a cualquiera mi pecado, sino que estamos hablando de una relación de hermanos donde ya se establece una relación en donde podemos confiar y decirle, hermano, yo lucho con esto. Hermano, mira, este es mi pecado. Y entonces el Señor obra también por medio de eso. Porque tiene que ver con la confesión, confesar, reconocer que lo que estoy haciendo delante de Dios es pecado. Y el Señor va a usar eso muchas veces también para ser libres y experimentar el perdón de nuestro Dios. Vemos que lamentablemente muchos cristianos no toman en serio eso y es por eso que se sienten fríos, se sienten endurecidos, se sienten indiferentes a las cosas de Dios, porque no han confesado su pecado, porque no han confesado su maldad, porque no han confesado que están
viviendo de forma contraria a la libertad, a la verdad de Dios. Hermanos, es algo para pensar y reflexionar, y confesar nuestra verdad, confesar nuestro pecado. Esa es la primera parte que uno puede ver en esta oración de nuestro Señor. Y la segunda parte tiene que ver con el perdón que nosotros debemos darle a nuestro prójimo. El perdón que Dios nos da a nosotros y luego el perdón que nosotros tenemos que darle a nuestro prójimo. Por eso la frase dice y sigue, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y si uno se va también a los versículos 14 y 15, esto como que se amplía un poco más y leemos que dice ahí, porque si ustedes perdonan a los hombres en sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Se dan cuenta? Dice, ustedes han sido perdonados, entonces ustedes deben perdonar. Esa es la implicación lógica. Y podemos decir también tres cosas aquí. Primero, hay que tener cuidado con interpretar esta idea que nos dice el Señor aquí, porque hay personas que al escuchar estos pasajes piensan que el perdón de Dios entonces depende de que nosotros perdonemos a los demás. O sea, que sea como una especie de obra. Solamente si nosotros perdonamos, recibimos el perdón de Dios siempre. ¿Ya? Pero aquí, el ruego del Señor supone ya que Dios nos perdonó. Y como ya nos perdonó, la consecuencia de habernos perdonado es que transforma nuestro corazón para nosotros perdonar. O lo que dice Jesús en Mateo 7:20, que por sus frutos los conocerá. Si uno es cristiano y ha recibido el perdón de Dios y ha experimentado la misericordia de Dios, inevitablemente su naturaleza lo va a llevar al perdón, a querer perdonar. Y eso nos dice, hermanos, que tú, como cristiano, has sido capacitado por Dios para perdonar. Tú, como cristiano, has sido capacitado para perdonar. El Espíritu Santo ha transformado tu naturaleza pecaminosa y ahora Cristo te ha formado a ti para poder perdonar. ¿Por qué sabemos eso? Porque no solo Jesús lo enseña, sino que el apóstol Pablo, cuando le escribe las cartas a las distintas iglesias, les llama a que los cristianos perdonen. Mire Efesios 4:32, donde el apóstol está escribiendo varios mandatos, pero entre esos habla del perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32, nos dice el apóstol, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Supone, tan normalmente, ustedes cristianos, ustedes hermanos, perdonen. Si el cristiano es hermano, perdone, porque el Señor le ha dado su Espíritu Santo y lo ha capacitado para perdonar. Colosenses capítulo 3, versículo 13, algo muy similar dice el apóstol aquí. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, a veces he escuchado creyentes que dicen, no puedo perdonar a X personas. No puedo perdonar. Y uno se pregunta ahí, ¿cómo no puedes perdonar si Cristo te capacitó a ti para perdonar? ¿Cómo no puedes perdonarla si Cristo te llamó a perdonar? Lo único que puedes decir ahí es que yo no quiero perdonarla, sería la mejor forma de decirlo. En verdad yo no deseo perdonar, mi orgullo, mi arrogancia no me permite perdonar a esa persona. No me permite hacerlo. Porque Dios, si eres creyente, te ha capacitado para perdonar. Y por tanto, eso nos llama a que si Dios nos ha capacitado para perdonar, entonces nosotros debemos pedir perdón o debemos perdonar. Esas son las dos caras de la moneda. ¿Debemos perdonar o debemos pedir perdón? Las dos cosas es el llamado para un cristiano, lo que el Señor nos ha llamado. Y quizás no hay ilustración más buena que la que el mismo Señor Jesús hizo para explicarnos acerca del perdón. Esta es una larga parábola, así que pueden leerla conmigo en Mateo 18, versículos 21 al 35, donde el Señor va a contar esta historia para ilustrar exactamente la idea del perdón. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35.
Dice así: entonces, acercándose, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, no es que sumando eso es lo que hay que perdonar, sino lo que Jesús quiso decir es que es infinitamente debes perdonar. No hay límite. No hay límite para perdonar. ¿Cómo? Seguramente Pedro dijo: ¿cómo? No puede ser. ¿Cómo? Hay que poner límites. Hay que perdonar limitadamente. No seamos así, pues, Señor. ¿Cómo? Me van a ofender todo el día. Y el Señor le dice: bueno, mira, te voy a contar una historia para que veas y entiendas lo que te quiero decir. Y sigue el versículo y dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, que dice ahí entre paréntesis 216 toneladas de plata. Pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto a su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. ¿Se dan cuenta? Mundo antiguo, cárcel. Entonces el siervo cayó postrado él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando el siervo a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberle compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esta excelente parábola del Señor nos muestra y nos ilustra que lo que nosotros le debíamos a Dios, nadie podía pagar. Esta persona no podía pagar, era imposible, y aunque vendiera a su hijo miles de veces, podía pagar el gran precio. Sin embargo, el Señor se lo perdonó. Y luego él salió y tenía que hacer lo mismo, y en vez de hacer lo mismo, lo que hizo fue no perdonar la deuda de su consiervo, que era mucho menor, y podía haberla pagado. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Nos dice que nosotros tenemos un corazón malvado. Nosotros hemos recibido el gran amor de Dios y no somos capaces de dar el gran amor de Dios a otros. Hemos recibido su bendición y no somos capaces de bendecir a otros. No somos capaces. O más bien no queremos hacerlo, porque pecamos. El Señor nos enseña aquí que debemos perdonar. Cada vez que alguien te ofenda y te haga daño, piénsalo y pregúntate: ¿Dios perdonaría algo así? Si he recibido el perdón de Dios, ¿por qué no puedo perdonar a los demás? ¿Es acaso la ofensa peor de la que yo he cometido a Cristo? ¿Es acaso la ofensa o el daño peor de lo que yo le he hecho a otros? ¿Qué hay en mi corazón que me impide perdonar? Hay una historia, en verdad hay muchas historias de perdón que son bien impactantes, pero una de las que me gusta harto es la historia de Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero de Ecuador, un pueblo llamado Auca, a predicar el Evangelio de Ecuador. Y bueno, él intentó acercarse a este pueblo que se conocía que era violento, y al estar en la selva, finalmente lo matan, a él y a todos sus amigos que predican el Evangelio. Lo que pasa con eso es que sus esposas después siguen este trabajo, con todos, viudas todas, y se quedan con el pueblo, que empiezan a predicar el Evangelio, porque las mujeres no le hacían nada. Y a través de ese trabajo se convierten muchas personas, entre ellos muchas de las personas que asesinaron a estos hermanos misioneros que estuvieron predicando. Todo esto está, por ejemplo, en una película que se llama Punta de Lanza, que pueden buscar, que es muy buena. Y años después, el hijo de Jim Elliot se había convertido en un misionero. Fue al mismo lugar, trabajó en ese mismo lugar, y entre eso, un día está con uno del pueblo de Auca que se había convertido al Evangelio, y están juntos caminando por el bosque, y encuentran el avión en donde habían muerto estos hermanos, y empiezan a revisarlo, a verlo,
y él le confiesa al hijo de Jim Elliot que él había matado a su padre. Estaban solos. Y él empieza a llorar, y le empieza a contar. Y le pasa la lanza y le dice: ahí está. Y se la pone él. Mata. Tienes que vengar a tu padre. Esa es la lógica del pueblo. Tienes que vengar a tu muerte. Tienes que honrar a tu padre. Atraviésame con la lanza, atraviésame. Ahí estaba. Y él la toma y grita y quiere atravesarlo y lucha. Y de repente se detiene y dice: nadie mató a mi padre. Nadie mató a mi padre. O sea, Dios fue quien quiso que así fuera. Y la haría y lo perdona. Imagínense usted, hermano, en esa escena. ¿Perdonaría verdaderamente a alguien así, que mató a su padre? ¿Perdonaría a alguien que mata a su hijo, por ejemplo? ¿Perdonaría a alguien que le hiciera un daño así? ¿Podría hacerlo? Solo Dios lo sabe, solo usted lo sabe. Pero un corazón cristiano verdadero, un corazón regenerado por Dios, está capacitado para perdonar. Un corazón transformado por Dios puede perdonar. Así que, hermanos, si hay alguien que te ha hecho daño, hay alguien que te ha ofendido, no una vez, sino miles de veces, el Señor nos llama a mirar el perdón. El Señor nos llama a perdonar al otro, a vivir en ese perdón, en esa misericordia, en esa gracia de este perdón de Dios. El perdón, hermanos, es como también decía un predicador, como ese árbol que tú un año vas y le pegas un golpe o con un hacha, ¿cierto? Y le dejas una marca. Después vuelves al otro año y esa marca ya está un poco más borrada. Vuelve al otro año y se va borrando poco a poco. Hasta que finalmente vuelve los siguientes años y ya esa marca es como si no hubiera existido. El perdón es un proceso, muchas veces. La herida está ahí abierta, pero con los años va sanando. Cuando aplicamos el Evangelio, el Señor sana nuestro corazón. Y perdonar, o ser perdonado es parte de ese proceso. El Señor lo va transformando poco a poco, hasta que nosotros experimentamos y vivimos ese perdón. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esta petición? Lo que nos quiere enseñar, hermanos, es que tenemos la necesidad del perdón de Dios. Todo el tiempo, toda nuestra vida, necesitamos su gracia. Necesitamos venir ante su trono, en su presencia, y confesar nuestros pecados específicamente. ¿Qué es nuestro pecado? Y pedir lucha, y pedir que el Señor nos ayude para luchar contra ellos. ¿Es eso, hermano, parte de tu oración? ¿Está incluido en tu forma de orar eso, confesar tu pecado y recibir el perdón de Dios? Pero también nos está enseñando el perdonar a los demás y confesar a Dios que necesitamos perdonar a los demás. No simplemente pedir disculpas, como a veces se dice, sino pedir perdón. Porque la disculpa es como una especie de no asumir la responsabilidad, como te disculpo, es como, ay, te rocé, discúlpame, te pegué, disculpa. Pero el perdón asume que hay una culpa, que es mi culpa, y que por tanto reconozco el pecado y reconozco que necesito perdonar o que me perdone. Hermano, oras a Dios de esta manera, oras así al Señor para que te ayude a perdonar, actúas como Jesús en ese sentido. Y recuerden, Jesús estando en la cruz del Calvario, estando ahí, sufriendo la traición, la ofensa, el daño de las personas, que es lo que dijo mientras estaba en la cruz. Dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Estando ahí mismo dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Amén. Ese es Jesús, hermano. Y si quieres vivir como Jesús, esa forma radical de pensar y de perdonar es el llamado que Dios te hace. Eso es lo que Dios te llama, a vivir así, perdonando a aquellos que te ofenden, perdonando a aquellos que te dañan, porque finalmente hemos recibido un perdón tan grande e infinito que es imposible guardar rencor a otra persona. Oremos.